17.000 ojos están sobre ella. Cada defensora en la arena enfocada en detenerla, cada estrategia diseñada para frenarla, y aún así, Caitlin Clark, con solo 22 años, pisa la cancha como si el mundo le perteneciera. La liga puso todo en su contra, presiones a toda la cancha, dobles marcajes, una física implacable, todo pensado para quebrar a una novata. Por un minuto casi funcionó, pero entonces explotó, triples de lado a lado, triples dobles, hazañas que ninguna novata había logrado, asistencias que rompieron récords y noches de puntuación histórica. Ahí viene Clark, lista para hacer historia, redefiniendo lo que significa dominar en la WNBA. La pregunta no es si ella puede manejar la presión, sino si alguien puede detenerla. Novata del siglo. Lo que debes entender sobre Caitlin Clark como jugadora es que no llegó a la WNBA buscando ser una anotadora, lo cual puede parecer extraño para quien rompió el récord histórico de anotación en la NCAA. Pero es cierto, llegó queriendo ser una base. Observa sus primeros partidos, mueve el balón en transición, lee las defensas, y lo pasa al tirador libre, promediando 8 asistencias por juego desde el inicio. Esa no es la mentalidad de una anotadora, es la de una líder en la cancha, aprendiendo a conocer a sus compañeras, comprendiendo la velocidad y dominando los espacios. Y honestamente, eso hizo que lo que vino después fuera aún más peligroso, porque cuando empezaron a entrar los tiros, no pararon. 28 de mayo de 2024, Indiana contra Los Angeles Sparks. Clark explota con 30 puntos y apenas es su sexto partido profesional. 30 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes. La derrota con Fever duele, pero algo cambia esa noche, se podía sentir mientras atacaba a las defensoras. Se detiene y lanza desde lejos sin dudar, crea espacio con un step back que parecía sacado de otro deporte, y luego lo hace de nuevo. 7 de junio, Capital One Arena en Washington, 20.000 personas abarrotan un edificio que no veía semejante multitud para el baloncesto femenino en casi 2 décadas. Hogar de los Washington Wizards y los Capitals, con capacidad para 20.356 espectadores, todo por un nombre, una jugadora. Clark sale y encesta un triple, luego otro más. Falla sus 2 primeros, y piensas que será una de esas noches, pero si conoces a las verdaderas tiradoras, sabes que un fallo no significa nada, lo que importa es la confianza, y la de Clark nunca titubeó. 3, 4, 5, 6 triples, lanzando desde 25, 26 pies, con defensora cerrando fuerte, y ella retrocede a otra dimensión. La multitud de pie, no solo los fans de Fever, todos. Cuando ves a alguien encestar desde esa distancia con tanta seguridad, deja de importar el jersey, solo observas. 7 triples, 30 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, 4 robos. Clark lo hace de nuevo, marcando tendencia en los deportes. La novata de Indiana Fever establece otro récord de anotación, igualando el récord de triples de Crystal Robinson en su temporada de novata, frente a la mayor multitud de temporada regular en 17 años. Y lo que hizo esto especial, la semana anterior, había anotado solo 3 puntos contra Liberty, 1 de 10 en tiros, el peor juego de su carrera, el tipo de partido que da razones a los críticos, pero ella respondió con 7 triples y 30 puntos, demostrando que nadie puede subestimarla. Eso no es suerte, Senna. No es una racha de aciertos, es la mentalidad. Es una jugadora que se niega a dejar que una mala noche la defina. Sus compañeras también lo sintieron. Cassie Mitchell, quien había sido la mejor jugadora del Fever durante años, de repente tenía una socia en la cancha. Aaliyah Boston contaba con una base que podía encontrarla en lugares donde antes nunca recibía el balón. Toda la ofensiva comenzó a respirar diferente, el balón se movía más rápido, los espacios se abrían, los tiros se volvían más limpios. Porque cuando tu base puede lanzar desde el logo y hacerte pagar, todo se abre para los demás. Esa es la gravedad de Caitlin Clark, no solo anota, transforma la geometría de toda la cancha. Pero mientras los tiros seguían entrando, la intensidad física también aumentaba. Derribada, pero nunca fuera. Seamos realistas, toda gran novata en cualquier deporte pasa por esto. Michael Jordan lo vivió, LeBron también, Steph Curry igual.
Cuando entras a una liga profesional con tanta expectativa, atención y cobertura mediática, las veteranas te van a poner a prueba. Eso no es odio, es baloncesto, es competencia, es el código no escrito de los deportes profesionales, demuestra que perteneces y ganarás respeto. Y lo que Clark enfrentó en su temporada de novata fue implacable. Noticias de última hora en SportsCenter, y para sorpresa de nadie, Caitlin Clark ha sido nombrada novata del año de la WNBA, la primera selección general. Fue más allá de una bienvenida estándar, fue la tercera jugadora más faltada de toda la WNBA, no solo entre las novatas. En el primer tercio de la temporada, ya había recibido 46 faltas, pantallas duras, empujones fuera del balón, defensoras agarrándole la camiseta en cortes, manos sobre su cadera cuando intentaba rodear bloqueos. Era constante, noche tras noche, partido tras partido. Y luego llegó el 1 de junio, Indiana contra Chicago, balón muerto. Clark está en la línea de fondo esperando un pase de saque. De espaldas y de la nada, un choque de hombro, un check completo de cadera y hombro que la manda al suelo. Sin jugar el balón, sin razón de baloncesto para el contacto, solo un golpe. Los árbitros lo marcaron como falta común durante el partido. Al día siguiente, la WNBA revisó la repetición y la elevó a falta flagrante. El mundo del baloncesto estalló. Comentaristas debatieron el hecho durante días, exjugadores de la NFL opinaron, estrellas de la NBA también, se convirtió en la noticia más grande del deporte por toda una semana. Pero lo que realmente importa, y lo que se perdió entre todo el ruido, es lo que Clark hizo después de recibir el golpe, se levantó, caminó a la línea de tiros libres, encestó sus tiros y regresó a jugar. Sin gritos, sin quejas. En un gesto sin retaliación, al final del partido, se paró frente a las cámaras y dijo algo que decía todo sobre quién era, no lo esperaba, pero es lo que es. Es un juego físico. Haz el tiro libre y ejecuta en la ofensiva. Eso es todo. Sin drama, sin culpas, solo competir. Y eso se convirtió en el modelo de toda su temporada, los equipos le enviaban dobles marcas apenas cruzaba la mitad de la cancha, ponían a sus defensoras más físicas sobre ella, le negaban el balón, la agarraban, empujaban y cometían faltas. La respuesta de Clark siempre fue la misma, encestar el tiro libre, encontrar a la compañera abierta, hacer el siguiente tiro. Caitlin Clark se prepara para lanzar desde 3 puntos, mientras Cunningham apenas se levanta tras quedarse cerca de la línea de tiros libres en el otro extremo. No les des la satisfacción de verte temblar. Aquella temporada, Clark lanzó más del 90% desde la línea de tiros libres. 90. Eso no es solo habilidad, es cielo puro, una jugadora que se levanta después de caer y va a la línea pensando únicamente en el aro. Hay un momento que desearía que más personas destacaran, hacia el final de la temporada, cuando una defensora coloca un bloqueo sin balón absurdamente duro sobre Clark, de esos que te hacen arquear las cejas al ver la repetición. Clark cae, se levanta, ni siquiera mira a la defensora, corre de regreso a la jugada, recibe el balón en la siguiente posesión y encesta un triple en suspensión. Esa no es dureza que se puede enseñar, eso es carácter. Intentaron incomodarla, pero de la incomodidad nacen las estrellas. La evolución, aquí está la parte de la historia que no aparece en los highlights, pero importa más que cualquier tiro que haga. Caitlin Clark creció no solo como anotadora, no solo como tiradora, creció como jugadora de baloncesto, como líder, como alguien que entendió que la WNBA no se iba a adaptar a ella. Tenía que aprender a adaptar el juego a su voluntad. Al inicio de la temporada, las pérdidas de balón eran reales, 10 en su debut, y luego 5, 6, 7 veces por partido regularmente. Parte era por la velocidad de la liga, parte por conocer nuevas compañeras, parte por intentar pases que funcionaban en la universidad pero no ante defensoras de la WNBA, más rápidas, largas e inteligentes. Aquí es donde muchas jugadoras se estancan, este es el momento en que algunas novatas retroceden, dejan de intentar el pase ambicioso, juegan seguro, protegen sus estadísticas en lugar de superar sus límites. Clark no hizo eso. Siguió lanzando los pases, siguió acelerando el juego, siguió leyendo defensas y confiando en su visión.
pero comenzó a hacer ajustes sutiles, de esos que solo notas si estás realmente atento. Empezó a usar fintas de balón antes de pases cruzados para congelar al defensor de ayuda medio segundo más. Empezó a reconocer las dobles marcas un paso antes y a encontrar al tirador libre antes de que la trampa se cerrara. Comenzó a entender que compañeras podían manejar ciertos pases, quien quería el balón bajo, quien lo quería alto, quien podía recibir y lanzar al instante y quien necesitaba un tiempo extra. 6 de julio, Indiana contra New York Liberty, las campeonas defensoras de la Conferencia Este y uno de los mejores equipos de la liga. Clark anotó 19 puntos, 13 asistencias y 12 rebotes. Un triple doble. Clark corriendo, mirando por detrás del balón a través del carril, y la encesta, la primera de cualquier novata en la historia de la WNBA. Nadie lo había logrado antes. Piensa en eso. En toda la historia de la WNBA, cada novata de cada draft, cada selección de lotería, cada talento generacional, ninguna había registrado un triple doble. Clark lo hizo en su primera temporada contra Liberty en un partido que ganó el Fever, y lo repitió 2 meses después, 24 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias contra los Sparks. 2 triple dobles en una temporada donde nadie antes había logrado uno como novata. Pero su crecimiento fue más allá de las estadísticas. Observa cómo dirigía la ofensiva del Fever en agosto comparado con mayo, era otra jugadora. En mayo reaccionaba, en agosto, orquestaba. Controlaba el tempo, sabía cuándo acelerar y cuándo frenar, cuándo tirar, cuándo pasar y cuándo simplemente ralentizar todo y llamar la jugada. El 17 de julio, estableció el récord de asistencias en un solo juego de la WNBA, 19 asistencias. No es un error, 19. Rompió el récord de Courtney Vandersloot, una de las mejores pasadoras de la historia de la liga, y lo hizo siendo novata. Esa noche anotó o asistió en 66 puntos, rompiendo el récord de Diana Taurasi de puntos producidos en un partido. Piensa en lo que significa ese número, 19 veces colocó el balón exactamente donde su compañera lo necesitaba para anotar, 19 momentos individuales de confianza, visión y ejecución en un solo juego. También rompió el récord de asistencias para novatas de Ticha Pennero, que había permanecido intacto desde 1998, 26 años sin tocarse. Y creo que lo que hizo la mayor diferencia fue que sus compañeras empezaron a jugar diferente. Kelsey Mitchell empezó a cortar más fuerte porque sabía que el pase iba a llegar. Aliyah Boston comenzó a moverse hacia posiciones libres porque sabía que Clark podía encontrarla entre el tráfico. La confianza de todo el equipo subió porque su base de 22 años hacía que todas se sintieran capaces de encestar el siguiente tiro. Esa es la evolución, no se trata solo de lo que hizo Clark, sino de lo que hizo posible para todas las demás. Y luego llegó la noche en que todo encajó, los partidos que dejaron una declaración. El receso olímpico lo cambió todo. Clark fue polémicamente excluida del roster del Team USA, una decisión que desató su propio torbellino de debate. Pero en lugar de lamentarse, usó el mes libre para descansar, reajustarse y regresar con una venganza que nadie en la liga esperaba. En sus primeros 10 partidos después del receso promedió 24. 7 puntos y 9. 3 asistencias por juego. Caitlin Clark fue nombrada novata del año de la WNBA, la primera selección global. No solo rompió récords de novata en su primer año, sino que el Fever tuvo un récord de 8-2 en ese tramo, incluyendo su primera racha de 5 victorias consecutivas desde 2015. Este no era el mismo equipo que empezó la temporada 1-8, ni la misma jugadora que había anotado solo 3 puntos contra Liberty. Era algo totalmente distinto. 18 de agosto, Seattle, Clark rompe el récord de asistencias de novata en la WNBA, superando la marca de Ticha Pennero que había permanecido intacta por 26 años, logrando esto en una victoria abultada de 17 puntos. Lo hace ver fácil, lo más insultante si eres la defensora. Mientras sí la pases entre el tráfico, encuentra cortadoras en el fondo y entrega el balón a las tiradoras en ritmo. No es vistoso, es quirúrgico. 30 de agosto, Chicago contra las Sky, el equipo cuya jugadora la había empujado al suelo en junio. Clark llega armada y anota 31 puntos con 12 asistencias. 31 y 12.
el Fever gana por 19. Se convierte en la primera novata de la WNBA en registrar un partido con al menos 30 puntos y 10 asistencias. Déjame repetirlo, ninguna novata en la historia de la WNBA lo había logrado en un solo juego. Clark lo hace contra el equipo que pasó toda la temporada intentando desestabilizarla. Eso no es venganza, eso es baloncesto puro, el mejor tipo de baloncesto. Y luego llegó el 15 de septiembre, Dallas, el partido que cambió toda la conversación. Clark sale concentrada desde el primer instante. Se nota en sus ojos, en cómo pide el balón. Encesta un triple, luego otro, llega a la línea de tiros libres y convierte todos. Se eleva en transición, crea espacio con el dribleo, hace cosas que te hacen olvidar que estás viendo a una novata. 35 puntos, récord personal, rompiendo el récord de anotación para novatas de Seimone Augustus, que había permanecido desde 2006, 18 años en una sola noche. Lanzó 10 de 22 de campo, 6 de 14 en triples y acertó los 9 tiros libres. Agregó 8 asistencias, 3 rebotes y 3 robos. Con esa actuación, el Fever aseguró el sexto lugar en los playoffs de la WNBA, su primera aparición desde 2016, 7 años mirando la postemporada desde el sofá, 7 años de reconstrucción, derrotas y esperanza de un mañana mejor. Y una novata de 22 años entró y terminó la sequía en su primera temporada. El marcador final fue 110-109, uno de los partidos más emocionantes de la temporada. Kelsey Mitchell agregó 30 puntos más, y la multitud en Gainbridge Fieldhouse era ensordecedora. Cuando sonó el silbato final, Clark se quedó en el centro de la cancha mirando hacia arriba a 17,000 fanáticos que habían esperado mucho tiempo por este momento. Ruedas alrededor, evade a Van Lith y encesta. Dios mío. Esto ya no era potencial, era la llegada. Más grande que una novata. Hablemos de cómo se ven realmente los números cuando los pones todos juntos, porque al dar un paso atrás y ver la imagen completa, es casi difícil creer que todo sucedió en una sola temporada, su temporada de novata. 19, 2 puntos por partido, liderando la liga con 8. 4 asistencias por juego, 5. 7 rebotes por partido, 1. 3 robos, 1.90. 6% en tiros libres, 122 triples, la mayor cantidad registrada por una novata en la WNBA y la segunda mayor en una temporada por cualquier jugadora, solo 6 detrás del récord de Sabrina Ionescu. Clark estableció el récord de asistencias de una sola temporada en la WNBA con 337, no solo el récord de novata, sino el récord absoluto de todos los tiempos entre todas las jugadoras, todas las temporadas y todas las eras. Nadie en la historia de la liga había logrado tantas asistencias en una sola temporada. Se convirtió en la primera novata en ser parte del primer equipo All-WNBA desde Candace Parker en 2008, ganó el premio a novata del año con 66 de 67 votos, fue nombrada titular en el All-Star y Time la reconoció como atleta del año. La asistencia promedio en los partidos de local del Fever explotó a más de 17,000 fanáticos por juego, un récord histórico en la WNBA para cualquier equipo. El año anterior, Indiana promediaba alrededor de 4,000. Clark no solo elevó la asistencia de su propio equipo, elevó la de todos los equipos. El promedio de asistencia de toda la liga en 2024 fue el más alto desde 1999, y varios equipos trasladaron partidos de visitante del Fever a arenas más grandes para satisfacer la demanda. Pero la conversación que realmente comenzó a cambiar fue sobre el MVP, no solo sobre novata del año. Clark terminó cuarta en la votación del MVP, cuarta como novata en un equipo que empezó 1-8 y terminó 0-5-0. Registró 14 partidos con al menos 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, y 8 partidos con al menos 20 puntos y 10 asistencias, ambos récords de temporada en la WNBA. Se convirtió en la primera novata de la WNBA o NBA desde Michael Jordan en promediar 18 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y un bloqueo en una serie de playoffs. Michael Jordan. Ese es el único nombre comparable en los libros de estadísticas. Después del receso olímpico, promedió 23. 1 puntos por partido,
proyectado a una temporada completa, habría sido el segundo promedio más alto de toda la liga, solo detrás de A.J. Wilson. No solo pertenecía a la conversación del MVP, sino que estaba obligando a todos a tomarla en serio. Y el Fever llegó a los playoffs, fueron barridos por Connecticut Sun, un equipo veterano, más experimentado y más físico. En ese momento, Clark registró 25 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes en el partido de eliminación, jugando cada minuto y compitiendo hasta el último silbato. Pero incluso en la derrota, había una sensación innegable de que lo que acabábamos de presenciar a lo largo de 40 partidos de temporada regular era solo el capítulo inicial de algo histórico. Las luces se apagan en Gainbridge Fieldhouse, pero los ecos de su temporada permanecen, récords rotos, expectativas reescritas y toda la liga tratando de ponerse al día. Ya no es una novata encontrando su lugar, es una fuerza, una tormenta en movimiento, y el segundo año apenas comienza. La pregunta ahora no es si puede subir, sino hasta dónde llegará antes de que alguien pueda detenerla.